adorando junto a ustedes a nuestro Dios. Y le agradezco a Dios y al pastor la oportunidad que me dan de compartir con ustedes. Esta mañana, como pueden ver en pantalla, pero para los que no pueden ver pantalla, puedo traer un tema que es una interrogante. ¿Por qué orar? ¿Por qué orar? Al hacer esta interrogante, quizás algunos consideran que es de más hacerla, porque hay suficientes razones por las cuales orar. No sé cuántos están de acuerdo conmigo. O para otros quizás la pregunta ¿por qué orar? Podría tener un llamado de atención y quizás hacernos pensar, realmente, ¿por qué debo de orar? Y para otros, quizás la pregunta de por qué orar tiene un argumento muy diferente a los dos anteriores, ya que quizás hemos dejado de orar o estamos por dejar de orar. Y quizás me atrevería a decir otros, hemos dejado de hacerlo. Así que hoy, el propósito de esta mañana es brindar tres razones, tres motivos por los cuales debemos orar, pero más aún entender que Dios siempre tiene algo más para nosotros. Y quiero que entendamos que la oración es un paso, es un camino para darnos la oportunidad de ver lo que Dios tiene de más para nuestras vidas. Tres motivos esta mañana por los cuales orar. Número 1. San Juan capítulo 14, versículo 13. San Juan 14, 13. ¿Lo quieren buscar en sus Biblias? Está en pantalla. Y quizás los textos ahora son conocidos, pero más que conocidos quiero enfatizar algunos detalles de ellos que me llaman la atención y que me contestan el por qué debo orar. ¿Lo tienes? ¿Me acompañas? Lo leemos. San Juan 14, 13 dice: y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, ¿cómo dice? Esto haré. ¿Quién lo hará? ¿Quién lo hará? Jesús. Oh. Vamos a hacer algunos detalles con el texto. Jesús lo hará, ¿para qué? Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Dice el texto que todo lo que pidiéramos al Padre, ¿en el nombre de quién? En el nombre de Jesús. Y aquí vamos a tomar tres detalles del texto para ahondar y contestar por qué orar. Número 1, recordar que Jesús mismo está pidiendo que oremos en su nombre. Todas nuestras oraciones deben concluir en el nombre de Jesús. Y cuando nosotros sellamos nuestra oración en el nombre de Jesús, nos sujetamos a la promesa del texto donde dice que Él lo va a hacer. Si ustedes quieren algo que Jesús haga, ya saben, pidámoselo al Padre en el nombre de Jesús y Jesús lo hará. ¿Por qué lo hará? ¿Con qué propósito? Lo hará para que el Padre sea glorificado. Y esto nos da el primer motivo por el cual no solo debemos orar, sino constantemente orar a Dios en el nombre de Jesús.
Toda oración contestada debe ser motivo para que Dios sea glorificado. ¿Estás conmigo? Por eso es importante orar. Y por eso esa es la primera razón por la cual orar. Para que Dios sea conocido. Si tú quieres dar a conocer a Dios, ora. Y con la respuesta que tú recibes, el nombre de Dios es glorificado. Y dime que no. Cuando nosotros nos reunimos, y no sé si se están reuniendo los miércoles aquí, pero la iglesia adventista se caracteriza por una reunión de oración y testimonio. Cuando nosotros nos reunimos y damos testimonio de lo que Dios ha respondido en nuestra oración, el nombre de Dios es glorificado. No solo entre nosotros como hermanos, sino que alrededor nuestro, las personas que conocen que Dios ha dado una respuesta a tu petición, también dicen, wow, ese Dios es todo amor. Ese Dios tiene poder. No sé si tú lo has experimentado, yo lo he experimentado. Cuando las personas han dicho, tu Dios sí que puede. Tu Dios sí lo puede hacer. Motivo número 1, por el cual tú y yo no podemos dejar de estar en comunicación constante con Dios, es para que Dios sea glorificado. Si no lo has experimentado, pueden haber 2 razones. Una, tus oraciones son escasas. O 2, no has contado a nadie de lo que Dios ha hecho en tu vida. Pero independientemente de esas, esta mañana te la presento como la primera razón por la cual no podemos dejar de orar. Para que conozcan a ese Dios, todo poder, todo amor que tienes tú y que tengo yo. Número 2. ¿Por qué orar? Voy a hacer énfasis en una parte del texto que pocas veces he oído que podemos hacer énfasis, o en relación a la oración. San Juan capítulo 16, versículo 24. San Juan 16, 24. ¿Lo buscas en tu Biblia? ¿Lo buscas allá? ¿O lo vemos y lo leemos en la presentación? San Juan 16, 24 declara: hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. ¿Quién está hablando? Jesús. Jesús está diciendo que hasta ese momento no habían pedido nada en su nombre. Y hace nuevamente la promesa: pedid y recibiréis. Ahora, me detengo allí. No sé si tú no has pedido en el nombre de Jesús. O los discípulos no habían pedido. Pero lo que sí debemos entender que el texto nos está llamando. Jesús mismo nos está pidiendo que oremos en su nombre. Y nos promete que lo que pidamos vamos a recibir. Pero esto lleva una connotación o un detalle adicional. ¿Cuál es este detalle adicional? Que cuando nosotros recibimos lo que hemos pedido, o la respuesta de Dios, es para que nuestro gozo sea cumplido. Otras versiones de la Biblia dice para que el gozo sea completo, para que logremos la felicidad, para que seamos bendecidos, para que seamos bienaventurados. No sé si me está siguiendo con la idea, pero Jesús dice que cuando tú y yo pidamos, y pidamos en su nombre, Él va a responder para que tú y yo seamos felices. ¿Cuántos no buscamos la felicidad?
De diferente manera estamos en busca de la felicidad. Y ahora Jesús dice, pídelo, lo que necesites, lo que creas que te va a hacer feliz, pídemelo. Yo lo voy a hacer y realmente vas a ser feliz. No sé si lo has experimentado, o quizás es momento de hacer un paréntesis en estos 3 puntos. ¿Por qué hacer un paréntesis en estos 3 puntos? Porque algunos han dejado de orar cuando Dios no ha dado respuesta. Otros ya no continuamos perseverantes en la oración porque Dios nos ha dicho no. ¿Por qué orar entonces cuando no tenemos respuesta de Dios? ¿Por qué orar con fervor cuando Dios dice no? Y aquí quizás por eso hago el paréntesis, porque pueden cuestionarme ahora ustedes y decir entonces, ¿dónde está la gloria para Dios si Dios ha dicho no? ¿Dónde está el gozo y la alegría cuando Dios no ha respondido todavía mi petición? ¿Dónde está? Y para ello quiero compartir con ustedes 3 párrafos inspirados por Dios, con seguridad, inspirados por Dios, dados por Dios para nosotros, para que cuando nosotros escuchemos el no de Dios, cuando nosotros no recibamos respuesta de Dios, no dejemos de orar, no dejemos de confiar. ¿Por qué? Porque como decía al principio, Dios tiene algo más para tu vida y para la mía. Comparto con ustedes el libro Camino a Cristo. Página 96, según la versión del libro que yo tengo. ¿Por qué orar cuando Dios dice no? ¿Por qué orar cuando Dios no da respuesta a nuestra petición? O quizás, antes de leer, pregunto, ¿hay alguna respuesta pendiente de Dios en tu vida? No me dejes solo. ¿Dios nunca te ha dicho no a ti? ¿Sabes que hoy, en este momento de la historia que pasamos de pandemia, Dios ha contestado muchas veces no a mi petición? Yo he orado por un amigo, he orado por un hermano para que sane y no hay sanidad. Dios ha dicho no. Y entonces me pregunto, ¿por qué seguir orando? Y entonces encuentro estas palabras que me inspiran de parte de Dios. Cuando nos parezca que nuestras oraciones no son contestadas, ¿están claros conmigo? Cuando nos parezca que nuestras oraciones no son contestadas, debemos aferrarnos a la promesa. Cuando sientas que Dios no responde, no dejes de orar, aférrate a la promesa, porque el tiempo de recibir contestación vendrá seguramente. No debemos dejar de orar por no recibir respuesta, sino que por el contrario, aferrarnos a la promesa, porque la respuesta vendrá y recibiremos las bendiciones que más necesitamos. Y aquí quizás el otro paréntesis, porque la respuesta de Dios es de acuerdo a la voluntad de Él en la magnitud de la necesidad que tú y yo tenemos.
Quizás hay veces nosotros creemos que Dios nos ha dicho no, pero Dios ha contestado de acuerdo a lo mejor para tu vida y no lo que tú estabas pidiendo. O quizás crees que Dios no ha contestado todavía, que está pendiente tu respuesta, pero quizás es porque no hemos entendido que Dios ya respondió con la bendición que tú necesitas y no la que yo quiero. No podemos dejar de orar. Dios tiene algo más para tu vida y para la mía. Este párrafo continúa de la siguiente manera: Dios es demasiado sabio. Me gusta y hago énfasis en eso. Dios es demasiado sabio para equivocarse. ¿Están de acuerdo conmigo o no? Él es demasiado sabio para equivocarse y demasiado bueno, buenísimo, para negar un bien a los que andan en integridad. Dios es sabio, Dios es bueno en gran manera. Así que no temáis confiar en Él, aunque no veáis la inmediata respuesta a vuestras oraciones. ¿Qué dice el párrafo? Que no podemos temer de confiar, que no podemos dejar de confiar, porque Dios es demasiado sabio y demasiado bueno. Y una de las cosas que me impactó, no solo del repaso de lección de esta mañana aquí en la iglesia, sino de la lección en general, es que nos presentó a ese Dios tan bueno y maravilloso con Caín, tan bueno y maravilloso con el pecador, ¿o no? Ese Dios que tiene una paciencia, ¿verdad? Que me desespera a mí. ¿Por qué tan paciente? Gloria a Dios, porque Él nos ama. Por eso no podemos dejar de confiar. Termina el párrafo diciendo: confiad en la seguridad de su promesa, pedid y os dará. No podemos dejar de orar, porque la respuesta está en Dios, y es lo mejor para tu vida y para la mía. No podemos dejar de orar cuando creemos que Dios ha dicho no, o cuando creemos que Dios todavía tiene pendiente su respuesta. No podemos dejar de orar. Dice el libro que consulté, Consejos para la Iglesia, dice: el hombre está seguro a errar. ¿Qué está diciendo? Que nosotros estamos sujetos a equivocarnos. Y aunque sus peticiones y aunque nuestras peticiones asciendan de un corazón sincero, no siempre pedimos las cosas que sean buenas para nosotros mismos. ¿Entendemos eso? Yo pedía, joven, una moto. Mi mamá nunca dejó que la comprara. Y ahora entendí que era la voluntad de Dios para que yo pudiera estar vivo hoy. No es que no quería una moto chiquita, no. Los jóvenes me entenderán que quería una moto. Siempre he dicho, Dios tiene lo mejor para nosotros. Y Dios va a responder, no de acuerdo, y perdón, lo voy a usar personalmente. Dios no va a responder de acuerdo a mi capricho. Dios es un padre perfecto para educar a sus hijos. Yo estoy sujeto a equivocarme en mi petición, aunque la haga lo más sincera posible. Porque al fin y al cabo necesito un Salvador, a Cristo Jesús. Oh, y por cierto, para la oración
tenemos al Espíritu Santo. Y yo digo, el cual interpreta, traduce ante Dios Padre, ante Jesús, mi oración imperfecta. Porque yo no sé qué pedir correctamente. Pero por eso no podemos dejar de orar. Siempre dice, no siempre pedimos cosas que sean buenas para nosotros, o que hayan, ojo con esto, o que hayan de glorificar a Dios. Decíamos que uno de los propósitos, el primer propósito por el cual debemos orar, o para qué orar, es para que el nombre de Dios sea glorificado. ¿Están conmigo? Y por lo tanto, hay peticiones quizás que nosotros hacemos, que si Dios responde, el nombre de Dios no va a ser glorificado. Y entonces vamos a recibir respuesta de acuerdo a la voluntad de Dios, a lo mejor para nuestra vida. Continúo leyendo. Cuando tal cosa suceda, nuestro sabio y bondadoso Padre oye nuestras oraciones y nos contesta, a veces inmediatamente, pero nos da las cosas que son mejores para nosotros y para su propia gloria. Hay veces no sabemos pedir, pero eso que no detenga nuestra comunicación con Dios. Oremos, comuniquémonos con Él. Al fin y al cabo, no nos preocupemos. ¿Saben por qué? Porque tenemos una ayuda perfecta, un consolador que se encarga de arreglar nuestra oración y presentarla para que nuestra petición reciba respuesta. ¿Por qué orar? Quizás este es un momento en la historia donde el énfasis se levanta hacia la cruz, donde el énfasis se levanta a ese sacrificio perfecto. Un momento en la historia donde llama la atención Jesús por lo que hizo por nosotros. Pero al ahondar más en ese sacrificio, llegamos al capítulo de Lucas, capítulo 22, versículo 42. Yo sé que ustedes, algunos ya lo conocen ese texto. La oración de Jesús. ¿Qué le pide al Padre? Lucas 22, 42. ¿Qué le pide al Padre? Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. ¿Qué le está pidiendo? ¿Está conmigo? ¿Qué le está pidiendo? Le está pidiendo que se haga su voluntad. Y lo confirma en la segunda parte de la oración. Pero no se haga mi voluntad. ¿Qué está pidiendo Jesús? Que se haga la voluntad de Dios. Que se haga tu voluntad. No es Jesús pidiendo no pasar la copa. Es Jesús pidiendo que se haga la voluntad de Dios, porque la copa es difícil. Porque el momento que va a pasar es difícil. Y Él no quiere dejar de glorificar al Padre ni en los momentos difíciles. Qué petición más hermosa que debería estar en tu corazón y en el mío. Que se haga la voluntad de Dios, aún en los momentos difíciles, para que su nombre siga siendo glorificado. Y en ningún momento los demás duden, ni yo mismo dude del amor de Dios. Ahora, este es el tercer motivo por el cual debemos orar. Debemos orar.
para que Dios, para ver en nuestras vidas la voluntad de Dios. ¿Confías en un Dios de amor? ¿Confías en que Dios quiere lo mejor para tu vida? ¿Por qué no depositar nuestra vida en manos de Él? ¿Por qué no orar confiadamente en la voluntad de Él? ¿Sabes? Si tú y yo no oramos y no ponemos por sobre nuestros deseos la voluntad de Dios, es difícil que veamos lo que decíamos anteriormente en los textos. La felicidad completa, la alegría completa. Va a ser difícil que nosotros veamos que los demás, que yo mismo glorifico y alabo a Dios. Es necesario que cuando tú y yo oramos, dejemos y depositemos completamente nuestra vida en los brazos de amor y de bondad de Dios. ¿Por qué orar? Si los otros dos motivos son suficientes para ti, este para mí es más que importante, porque es la única forma como tú y yo vamos a experimentar el amor de Dios, su fortaleza. Es la única forma como nosotros vamos a poder ver la gloria de Dios, porque su voluntad será manifiesto en tu vida y en la mía. ¿Por qué orar? Dios siempre tiene algo más para ti. Al tener el espacio de orar, al hacer el tiempo para comunicarnos con Dios, es un espacio para que la voluntad de Dios se manifieste en tu vida y en la mía. Y te vas a dar cuenta, y lo vamos a experimentar, que Dios siempre tiene algo más para nosotros. Oremos sin cesar. Que Dios me los bendiga.